¿Te han vendido que cruzar España en un coche eléctrico es una experiencia gratificante? Hoy vamos a analizar, con datos, cifras y comparaciones quizás odiosas, la cruda realidad, porque entre autonomías de ciencia ficción, cargadores que son espejismos, un laberinto de apps y el miedo a que un pequeño golpe convierta tu coche en chatarra, viajar más de 300 kilómetros se convierte en una auténtica pesadilla. Y además, con otro agravante, puede ser más caro en eléctrico que en diésel. Buenos días. No te has equivocado de canal. Sigues en el canal de Bluestorm. Y en este vídeo lo que voy a hacer es revisar un poquito lo que comenta nuestro querido Máximo Sant, que ya obviamente todos conocéis mucho más que a mí seguro. Un poco lo que dice, la experiencia como usuario propio directo de más de 6 años y de 3 vehículos eléctricos diferentes. Y bueno, darle razón en aquello en la que lo tiene, que sí que después de ver el vídeo he visto que hay cosas que tiene razón, no se le puede negar, pero bueno, hay otras cosas que da datos que en mi opinión quizás serían bastante rebatibles y es lo que pretendemos hacer este vídeo, siempre por supuesto, querido Máximo, desde el máximo respeto a la diversidad de opiniones y a que cada uno, en definitiva, tome la decisión que tenga en relación, tome la decisión que quiera en relación a si quiere comprar un coche eléctrico que se lo compre, que si quiere comprar un coche de gasolina que se lo compre, que nadie, no pretendo de convencer de nada a nadie, lo único es dar mi opinión sobre lo que comentas y bueno, quizá hacerte también ver a ti que no es tanto como tú dices, los datos que dices algunos como comento quizás no sean del todo correctos, pero como te digo, desde la máxima humildad y el máximo respeto pretendo hacer este vídeo para comentarlo, así que iremos viendo partes de tu vídeo y iré comentándolas sobre la marcha, añadiendo contenido que tengo preparado aquí para poder, como digo, verlo. Así que empezamos a ver, continuamos viendo el vídeo y seguimos. Antes de entrar en materia, os quiero contar que hoy estrenamos una nueva sección. Y es que muchos me habéis pedido directamente o a través del consultorio consejos como el listening, sino que además fabrican sus propios productos, que son los que yo uso y los que podéis usar vosotros, además, ¿qué os parece? Electrofan. Pero aquí ya sabéis que yo siempre cuento la verdad, duela a quien duela. Ya sabéis que mi opinión es que el coche eléctrico es una herramienta fantástica para el día a día, para ir al trabajo, para movernos por la ciudad, pero cuando quieres hacer un viaje largo, la película cambia de género. Pasa de ser una de ciencia ficción a ser una de terror y drama. Nos han vendido la movilidad eléctrica como la panacea, pero la realidad de las carreteras españolas en 2026 sigue siendo muy distinta a lo que dicen los folletos de los concesionarios y, por supuesto, a lo que dicen nuestros políticos. Hoy vamos a analizar por qué, si tienes pensado hacer viajes largos, el eléctrico todavía no está a la altura de lo que un conductor de toda la vida espera de su coche. Libertad sin condiciones. El abismo entre el folleto y el asfalto. Vamos a hablar de autonomía, pero de autonomía real. Empecemos por el principio, el ciclo WLTP, Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure. Qué bonito. Suena muy técnico, muy oficial, pero en la práctica es el cuento de la lechera. Según un estudio de la Organización de Consumidores y Usuarios, la OCU, y datos actualizados de pruebas de autonomía real hechas en este invierno de 2026 y publicadas por diversos medios, la autonomía real en carretera de un eléctrico es de media un 25 o hasta un 35% inferior a la homologada. Pero eso solo en principio, hay más. El efecto. Vamos a ver, continuamos por aquí. Vamos a ver, dices que la autonomía de un vehículo eléctrico en carretera es inferior a la homologada. Si mal no tengo entendido, normalmente, bueno, sí, hay distintas homologaciones de velocidad a 120, o sea, consumo a 120, consumo a 100, consumo en ciudad. Hasta ahí sí que hay que tener en cuenta que efectivamente, como bien dices un poco después, los coches eléctricos consumen más en carretera que en ciudad, o sea, tienen un consumo más elevado, al contrario que los coches de combustión. Ahí obviamente los coches de combustión tienen ese beneficio de no tener que frenar, perder en la frenada toda esa inercia que llevan, ¿no? Y que pierden cuando frenan. Los eléctricos, en cambio, en ciudad, cuando frenan, usan la frenada generativa, son mucho más eficientes en el sentido de eso, de que van recuperando energía. Pero sí, bien, es verdad, es totalmente cierto
que los coches eléctricos en carretera pues dan una homologación que quizás dista un poco. También hay que ver las marcas. Quizás Tesla es de las más cercanas. Vamos a ver cuánto dice Tesla que tiene autonomía. Voy a hacerlo con el Tesla Model 3 estándar, que es el vehículo que tengo yo desde hace un año y pico. Y efectivamente no es nada correcto. Aquí nos vamos aquí y efectivamente vemos, vamos a cambiar de pantalla ya. El Tesla Model 3 estándar, rotación trasera del modelo 96, ofrece una autonomía de 544. Yo el que tengo es de 2024, creo que el 2026 ha subido un poco, pero el 2024, creo que me saque esto porque tenemos batería. Me voy a centrar en el 2023, a ver si podemos encontrarlo. Bien, 491 kilómetros o 448 con llanta 19, que este es el que tengo yo. Vamos a ver, el Model 3 homologa un consumo de unos 15 kilovatios cada 100 kilómetros. El Model 3 tiene una batería de 60 kilovatios con una autonomía utilizable de 57. ¿Qué significa eso? Que nos vamos a los 380, serían 15 kilovatios cada 100, esos 3 kilovatios que le restan son 20 kilómetros, nos vamos a 380. La realidad es que 380 te lo haces si vas con el pie muy fino, a 100, 110, quizá un poco a 120, pero realmente es muy difícil alcanzar un consumo de 15 kilovatios con un Model 3 estándar. Si a poco que le pisas un poco, se te va a 16, 17, pero no se va tanto. A mí en mi caso particular sí se me va bastante, pero porque yo no voy desde luego mirando cómo piso el pedal, sino que aprovecho, como siempre he dicho, aprovecho toda la potencia del vehículo. Pero la realidad es que yo en un viaje en carretera me puedo hacer perfectamente 310, 315. Salgo de casa en los viajes con la batería llena, porque tengo garaje, y es más lo recomendable cuando vas a salir de viaje, y ya vas buscando cargadores. Pero bueno, la realidad es que cuando dices que baja tanto la autonomía, 30%, yo diría que 10, 15, 20 como mucho. Eso siempre y cuando mantengamos los límites máximos de velocidad, y hablamos también de en carretera siempre. Bueno, continuamos con el vídeo. Autopista. Mientras que un motor de combustión es más eficiente a velocidad constante, el eléctrico sufre. A 120 km/h, la resistencia aerodinámica exige un consumo de energía que reduce el alcance real de forma drástica. Algunos modelos de alta gama han demostrado en pruebas recientes que sus consumos reales son un 57% superiores a los homologados cuando se circula por autopista, sobre todo si las temperaturas son bajas. Cierto. Yo estoy hablando del caso mío de Tesla en concreto, pero bien es verdad que he tenido otros coches, como por ejemplo el iWays U5, que en el momento en que le pisabas un poquito el consumo se disparaba. No te voy a decir si un 40, pero bueno, voy a admitir que pueda estar cercano a ese 40, pero eso es en algunos modelos de vehículos, no en todos los vehículos. Pero bien es verdad que la autonomía reseñada por algunos fabricantes, algunas marcas de vehículos, dista mucho de la realidad en vehículos eléctricos. También ocurre en un vehículo de combustión, pero la realidad es que uno de combustión te da igual, echas gasolina, continúas el viaje y ahí no te preocupa que si te dicen 500 te hagas 400, porque paras esos 10 minutos, 5 minutos, lo que tarda en cargar el depósito, continúas y llenas y continúas el viaje. Así que realmente eso no sería un problema, aparte del económico, no representa un problema en cuanto a tiempo de desplazamiento. Pero es verdad, es cierto que muchos fabricantes, quizás Tesla no tiene ese problema, Tesla sí que te da una autonomía muy cercana a la real, y de hecho cuando haces un viaje la estimación que te da de llegada prácticamente se cumple al 100% o una diferencia de un 5% como mucho, así que sí que es verdad. Es verdad que algunos fabricantes tienen ese problema, no todos, pero sí que algunos. Trampa del 80%, para no degradar la batería y sobre todo porque la velocidad de carga cae en picado a partir del 80%, en un viaje largo nunca vas a cargar al 100%. Te moverás en una ventana que va del 10 al 80%. Cierto. Cuando viajas, no es que no sea recomendable cargar al 100, es que por cuestión de tiempo no es rentable, vamos a decir, en cuanto tiempo, llevar el coche al 100%, a menos que hagas una parada para almorzar, estés 45 minutos comiendo, y entonces te da igual porque no tengas que esperar al coche. Pero si tú tienes que esperar a que el coche cargue, lo recomendable siempre son paradas, o sea, llegar al cargador entre un 10-15% y salir el 50-60%. Como bien dice este hombre,
efectivamente, en ese caso la autonomía del coche real la reduces prácticamente a un 55% de la real durante los viajes, es verdad. Lo que hay que ver, que ya os digo yo, es si con esa autonomía puedes perfectamente hacer paradas para cargar y tienes cargadores disponibles en ruta en esas distancias. Vamos a poner 150 kilómetros, 170 kilómetros, que más o menos lo que haces con ese 50-60% de batería al que hace referencia Máximo. Es decir, entre 10% y 80% solo tienes un 70% funcional de tu batería. Es decir, ha sido quizás hasta generoso hablando del 80%. Yo diría que más del 60-70% ya la curva de carga empieza a bajar tanto que no es rentable en cuanto a tiempo esperar a que el coche llegue al 80%. Yo normalmente cargo hasta el 50, 55, 60, insisto. Si tengo que parar a comer, me da igual, pero normalmente en viajes en los que solo voy estrictamente a la parada, lo que hago es cargar a eso al 60, 65. La curva de carga desde el Tesla Model 3 empieza en 150 kilovatios, va bajando y cuando llega al 50% de carga está aproximadamente en 100, 110. Sigue siendo una velocidad de carga aceptable, o sea, bastante rápida me refiero. ¿Qué ocurre? Cuando ya llega al 60-65 ya empieza a bajar y en el 75-80 ya baja incluso un poco más, bastante más. Ahora lo veremos en la curva de carga. Pero sí que es verdad, la autonomía real de un coche eléctrico cuando vas a viajar no es más de esos 170, 180, vamos a poner 200 en el mejor de los casos. Hablo con un coche con una batería de 60 kilovatios. Si te vas al Model 3 long range, que ya hablamos de una batería de 75, incluso creo que 80 kilovatios los últimos que han salido, ya hablamos de que tenemos para hacer 300 y pico perfectamente. No sé si decir que casi 400, pero sí. Ahí está la media, 150, 200, 150 es la máxima autonomía que normalmente vas a poder utilizar en viajes. Así que continuamos. Eres un 30%, esto son matemáticas puras. Si tu coche dice que tiene una autonomía de 500 kilómetros reales con la batería a plena carga, tú en la realidad vas a tener una autonomía que no va a llegar a los 300 kilómetros seguramente o muy poco más. El impuesto del clima. Vamos a hablar de calefacción y de aire acondicionado, porque aquí la física nos da un verdadero bofetón. En un coche de gasolina, el calor de la calefacción es gratis, es el calor residual del motor que se aprovecha. No es gratis, obviamente es el calor del motor que se aprovecha, pero ahí deberías haber comentado que en un coche de combustión solo se aprovecha el 30% de la energía que produce la gasolina para mover el coche. El otro 70% es desperdiciado, ese es el calor que bien comentas que produce el motor. En la hora de frenar, que esa energía también la pierdes, digamos, los cálculos estiman eso, entre un 60-70% de pérdida de energía respecto a la potencia total que podría generar un litro de gasolina, vamos a decirlo así. Así que es cierto, efectivamente, el coche de combustión no sale gratis realmente, el calentador del coche lo está gastando en dinero, ¿no? De hecho, ahora veremos ese dinero cuánto podría equivaler. En un eléctrico, cada grado de temperatura sale directamente de los kilovatios que deberían mover las ruedas. El invierno es el verdugo. Según los últimos test de la NAF, Federación Noruega de Automóviles, de febrero de 2026, los coches eléctricos pierden hasta un 46% de autonomía en condiciones de frío extremo. En España no estamos en Noruega, pero cruzar el sistema central en enero con la calefacción puesta te puede quitar 60, 80 o más kilómetros de un plumazo. Hablas primero de un 40% de gasto y después hablas de 60-80. En un coche con autonomía de 400 kilómetros que te quite 80 kilómetros representaría en cualquier caso un 20%, no un 40%, para todo combo. Es cierto. En invierno, viajar con un coche eléctrico es caro. También va a depender de dos factores. Si el coche tiene bomba de calor o no. Si el coche tiene bomba de calor, aún consumiendo, esa energía que gasta, pues sí que está cercana a ese 10, 15, 20% de pérdida. Es cierto. Si el coche no tiene bomba de calor, es una continua locura la cantidad de energía que pierde de la batería. Y efectivamente, como bien dices, el calor lo coge de la batería, porque no tiene construcción de cogerlo, porque el motor no genera calor como para calentar. Pero como digo, creo que ese 40% creo que es un poco exagerado, la verdad. Pero un 20 te lo compro. Ya más de 20 te diría que no. Y sobre todo en coches con bomba de calor,
no creo que fuera más de un 15%, pero bueno, no será exacto, pero por una experiencia propia con el Tesla, como te comento, y con el iWays anteriormente, que el iWays no tenía bombas de calor, y ese sí que en invierno se bebía la batería. Yo con el iWays, por ejemplo, lo podía hacer más de 200, 220 kilómetros en invierno en carretera, con la calefacción puesta, porque te digo, se bebía la batería. De hecho, bueno, tuve problemas de autonomía en algunos momentos, en algún viaje que hice. Pero eso con el Tesla ya no pasa. Tesla tiene uno de los coches más eficientes en todos los aspectos, incluido en el tema de la calefacción del vehículo. Continuamos. El verano, casi peor. El aire acondicionado es menos agresivo, pero no se queda corto. A 35 o 40 grados puedes esperar una pérdida que puede llegar e incluso superar el 20%. Dato curioso, ¿sabías que En verano el aire acondicionado consume menos que la bomba de calor? Bien que también consume, evidentemente, pero consume menos. Ahí te diría que máximo un 10, 20 quizás, mismo cálculo, que has exagerado un poquito esos porcentajes de cálculo, ¿vale? Y lo que vemos en esta foto es totalmente cierto. Yo sé de casos de personas con coches con poca autonomía que efectivamente van como van el señor del vídeo, totalmente pertrechados para intentar no usar la calefacción para aumentar la autonomía. ¿Pero en qué circunstancias se daba esto? Hace 2 o 3 años, cuando teníamos coches como el Ioniq, coche que yo tuve, con una autonomía de no más de 160, 180 kilómetros, con el que me recorrí en 4 años 100.000 kilómetros, o sea que no es que lo usara solamente para ciudad, pero sí que es verdad que tenía digamos, recorridos concretos en los que al final del día pocas veces me hacía falta cargar fuera, porque además en aquella época, hablamos de 2020, no había prácticamente red de cargadores, lo cual lo tenía muy complicado para cargar, pero eso es en 2020. Ahora continuaremos el vídeo viendo la red actual. Hago un pequeño inciso. Mucha gente que no tiene coche eléctrico, que no ha visto la evolución porque no ha interesado, evidentemente, no lo tiene, piensa que lo que hay ahora es lo que había hace 3-4 años. No. Todavía la gente se piensa que esto está como hace 3 años, que había muy poquitos cargadores, que los coches tenían poca autonomía, que eran poco eficientes, y en 3 años esto ha cambiado, y mucho, para bien, por supuesto. Continuamos con el vídeo. Muchos hypermilers, conductores que buscan el máximo ahorro, viajan en invierno con abrigos térmicos de montaña, con guantes y usan solo los asientos calefactables, consumen unos 100-200 vatios frente a los 2.000 o 3.000 vatios que puede consumir el climatizador general. Esto lo he visto yo con mis propios ojos cuando he viajado por España. Así que, bienvenidos al futuro. Viajar en un coche de 70.000 euros o más. No, coche de 70.000 euros no. Mi Ioniq me costó de segunda mano con 2 años 21.000 euros. No hablamos de coches de 70.000 euros. Coches de 70.000 euros puede ser, por ejemplo, el Tesla Model S, que el Tesla Model S tiene baterías de 85 y hasta 100 kilovatios, con lo cual las autonomías de ese coche no te hacían necesario ir, como dices en el vídeo, con el abrigo. Eso sí te hacía falta en un Ioniq, como digo, en un Nissan Leaf, que eran los coches que más estaban en un Zoe, que eran los coches que más se veían en 2019-2020. Yo, eso insisto, esos datos que tú estás comentando de precio, vamos, tendría que debatirlo, pero no son coches de 70.000 euros. El Ioniq en su momento costaba 31.000 euros, que no es que fuera barato. Los Nissan Leaf han llegado a costar 40.000 euros. Los Kona también valían 40 y pico mil euros. Hablamos de 2020, 2019, 2021. Ya cuando llega Tesla pues empiezan a bajar los precios por la competencia que le genera la propia marca. Recordemos que Tesla está en España desde el año 2019, que llegan los primeros vehículos, y en 2020 se empezaban a vender a un precio de 43.000 euros. ¿Que no es barato? No, pero no es un precio desorbitado para lo que te ofrece con el ahorro en el uso que tiene el coche, que eso es un tema que siempre a todo el mundo se le olvida, ¿no? El ahorro que representa el uso de un vehículo eléctrico durante su utilización, no solamente en el momento de la compra. Continuamos. Pasando frío para poder llegar al siguiente cargador. Yo os lo decía, este año pasado he viajado mucho al sur de España y hacía frío, aunque era al sur, y me he encontrado con coches eléctricos que los he visto hasta con capucha y con guantes. Como os digo, este no es el futuro que nosotros, los aficionados a los coches, queremos. La odisea de cargar en España. Hablemos de nuestra infraestructura. Me refiero ahora al caso de España.
de los puntos de recarga fantasmas y de la burocracia. España cerró el año 2025 con 53.000 puntos de recarga públicos, según el barómetro de ANFAC, ya sabéis que es la Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles y Turismos. Bueno, no parecen pocos, pero ahora viene la bofetada. Cargadores inoperativos. Casi el 25% de los... Incorrecto. Según un vídeo que recientemente publica Eduardo Arcos, en el que habla de la cantidad de cargadores inoperativos, habla de un 33%. Hay todavía más de los que tú dices. El tema es, con esos cargadores que tenemos y los cargadores rápidos que hay, ¿es suficiente para viajar? Te lo digo yo, como experiencia. Yo no sé si tienes coche eléctrico o no, quiero pensar que no, pero bueno, no lo sé. Pero no, ya te digo que aun con un tercio de los cargadores inoperativos, esa foto que comentas es por un acto vandálico, es por un corte del cable, no es por una mala gestión de los operadores de recarga, que en algunos casos sí que lo es. En Endesa, sin ir más lejos, el otro día fui a Málaga y tuve que buscar otro cargador porque el Endesa no iba, lo cual un chasco. Eso es un problema que todavía tenemos que mejorar en todo esto de la movilidad eléctrica. Pero bueno, ese caso concreto es un tema vandálico el que vemos aquí en el vídeo. Pero no, hay un tercio de cargadores inoperativos. Aún así, ahora veremos un mapa, vamos a hacer un poco el vídeo, veremos un mapa de lo que nos encontramos actualmente a día de hoy en la red española de puntos de recarga. Puntos instalados en España están fuera de servicio. Unos por vandalismo, otros por falta de mantenimiento y una gran mayoría porque, aunque está al poste, la compañía eléctrica no tiene el permiso de conexión definitivo de la administración. En ese punto es cierto, los operadores de recarga se quejan de que desde que quieren empezar a montar un cargador hasta que lo pueden montar y poner operativo, pueden pasar 2 años perfectamente, año y medio, 2 años. Repsol tiene un montón de cargadores montados con la manguerita, con el precinto puesto, de hace más de 2 años en algunas ubicaciones. Aquí en Medina Sidonia, por ejemplo, en Cádiz, tenemos uno perfectamente. ¿Qué ocurre? Eso no es responsabilidad de los operadores de recarga. Ellos quisieran ponerlo en funcionamiento al poco de montarlo. La obra civil que requiere montar un cargador y lo que es el montaje y la reparación se hace en no más de un mes. A partir de ese mes, todo el tiempo extra son permisos, licencias, burocracia. ¿De quién tiene la culpa? Desde luego no los operadores de carga, la administración, por supuesto que sí, pero eso es un problema que tiene que solucionar la administración, no es un problema directamente que afecta a los coches eléctricos, pero no es un problema generado por los coches eléctricos, evidentemente, y por los usuarios. Imaginas, llegas a un cargador rápido con un 5% de batería y lo encuentras apagado. Es una de las sensaciones más frustrantes que un conductor de un coche eléctrico puede experimentar. Cierto, sobre todo cuando esa es la única opción que tienes para cargar tu coche, como me ha pasado a mí en más de una ocasión. No llegar con un 5, pero llegar con un 10, con un 15 y ver que vas a llegar al cargador y ese cargador no funciona. Eso es lo que ocurría y bastante, especialmente entre el año 2019, que es cuando yo empiezo a moverme en un coche eléctrico, y el 2021 y 2022. De 2021 en adelante la experiencia es totalmente distinta. Tengo varias opciones para cargar. Aún así tienes que ir precavido, tienes que ver si ese cargador está operativo, tienes que planificar un poco, es cierto. La realidad a día de hoy es que en un recorrido de 200 kilómetros puedo tener perfectamente 6 opciones para cargar y además me permite llegar al punto con ese 10-15% para aprovechar mejor las curvas de carga y estar el menor tiempo posible en el cargador. Además, desde la apertura de los cargadores de Tesla, ocurre que esa es una buena red de carga con muchos postes en cada ubicación, sin problemas de conexiones. La mayoría de postes siempre funcionan y ha sido un revulsivo para que todos aquellos que tienen su coche eléctrico como segundo vehículo se atrevían a viajar, porque efectivamente la carga está mal a partir de ese momento, se han atrevido más a salir de esa zona de confort que comentarás después en el vídeo a la hora de viajar. Así que eso me lo compro, pero hace 3 años, incluso 4. A día de hoy, eso ya no es, gracias a Dios, no es una realidad. Es algo anecdótico que un cargador vaya a hacer. Y si no funciona, sí vas a tener otro cerca donde poder cargar. Hay algunas ubicaciones en las que te ves Endesa, Thunder, Tesla, Guanea. Hay sitios en los que hay varios operadores de recarga y Iberdrola en la misma ubicación física, han montado pues, de varios suministradores. Es muy difícil que ninguno te funcione. La mentira de la carga rápida. La mayoría de los puntos son de 22 kilovatios o 50 kilovatios.
Eso no es carga rápida para un viaje largo, es una siesta eterna. Vamos a ver, efectivamente, 22 kilovatios ni de lejos es carga rápida. 22 kilovatios son cargadores que usaban los que se popularizaron porque los Zoe cargaban a 22 kilovatios en alterna, que es el conector que estás viendo ahí, pero ese conector a día de hoy está relegado para la carga lenta en garajes o en centros comerciales en los que estés 2-3 horas. Pero desde luego, nadie o casi nadie que tenga opciones, pues si tienes un Zoe y solo tienes ese conector, no tienes más opciones. Pero hoy en día nadie usa un conector de tipo 2 para cargar su coche en viaje porque evidentemente se eterniza. A menos que hayas llegado a un sitio, estés en un hotel, vayas a estar 3-4 horas en un centro comercial y digas, bueno, pues se me quedan 11 kilovatios, en 4 horas me he metido 44 kilovatios. Que 11 kilovatios es la potencia máxima normal que suelen aceptar la mayoría de los coches en alterna. Algunos llegan a 22, pero la mayoría se quedan en 11 kilovatios. En trifásica, en monofásica, no carguen a más de 7 kilovatios. Bueno, 7 kilovatios sigue siendo una potencia de medida si tienes tiempo de sobra. Me refiero a un hotel que allí lo tiene 8 horas para un hotel, pero no en la carga. 50 kilovatios. 50 kilovatios, por supuesto que también es una velocidad de recarga muy lenta. También se queda como última opción, como último recurso a la hora de viajar. Yo a mí no se me ocurre viajar y cargar a 50 kilovatios. Hay personas que lo hacen porque el ahorro que representa, porque se van a un cargador de, por ejemplo, de Endesa con una oferta específica que cargas a 15 céntimos el kilovatio, no 65 como comentan más tarde en el vídeo, que lo veremos, y por eso cambian su tiempo por ese ahorro en la recarga y obviamente pues tardan más tiempo en llegar a destino. Pero esa es una decisión propia que es muy respetable, por supuesto, y otros dicen, no, ¿dónde está el cargador más rápido? Lo que haya que pagar se paga. Porque además, eso lo haces el día que viajas. Hay gente que viaja una vez al mes, 2 veces al mes, y no le importa gastar el equivalente a lo que gastarían en un coche de combustión ese día que van a viajar para coger la comodidad de no tener que estar buscando un cargador específico, de pagar más tiempo de la cuenta. Pero bueno, también cuando llegues a esa parte del vídeo lo comentaremos porque tampoco es exactamente tal como lo indicas. Para viajar como en un coche térmico necesitas cargadores ultra rápidos de 150 kilovatios o mejor de 350 kilovatios. Y de esos hay muy pocos, mal distribuidos y a menudo ocupados por coches que no pueden aprovechar esa potencia. Bien, vamos a ver si efectivamente, como tú comentas, hay pocos cargadores de 100 kilovatios, 150 kilovatios. Vamos a la ventana, vamos para la derecha, vamos a abrir el titular, que es, como ya sabemos todos, el principal puesto de la aplicación, no te muestra todo el punto de carga. Vamos a filtrar, de hecho ya está filtrado, vamos a filtrar por 100 kilovatios, que es el mínimo que se despacha para viajar. Y todavía 100 a mí personalmente me parece lento. Vamos a ver cuántos cargadores, por ejemplo, en la zona en la que nos ubicamos, que es más o menos de Cádiz. Vemos los numeritos, 46, 10, 14, 15, 7, 2 aquí en ruta, 13 en Jerez, 9 en Chiclana, 4. No voy a entrar a valorar en si algunos están estropeados, que probablemente lo estarán, o estén inactivos, que probablemente lo estarán. Pero en un viaje, con un coche con una autonomía de 200, 300 kilómetros, yo salgo de Cádiz y puedo llegar perfectamente a Córdoba sin cargar. Y en este recorrido tengo todos estos sitios que estamos viendo aquí. Este, por ejemplo, obviamente no va a estar. Ahora vamos a filtrar por 150, que para mí ya es una potencia más que óptima para aprovechar una curva de carga de un coche bueno y que te permite cargar en no más de 10, 12, 15 minutos para aumentar en un 15%, perdón, en un 50%, 60% la batería respecto a la potencia a la que has llegado. ¿Hay algunos menos? Sí, pero estamos en 150 kilovatios, recordemos. Comentas en el vídeo que no hay prácticamente ningún cargador de 150 kilovatios o de 300. Yo me voy a los 150 kilovatios. Si vamos a 300, ya obviamente, o 200, que no más tengo que dar más, ya sí que hay muchos menos, porque muchos de ellos se limitan. Hay 3 solamente en Jerez. Pero es que, insisto, con 150 kilovatios hablamos de que con un coche que permita cargar significa que en 10 minutos, no, en 6 minutos le has puesto 15 kilovatios. En 6 minutos te da para hacer 100 kilómetros con 15 kilovatios. Significa que en 12 minutos has hecho 200 y en 18 has hecho 300 aproximadamente. He hecho algún cálculo a grosso modo, no se dice a grosso modo, en el que es así. O sea,
Y esto, insisto, lo hablo desde mi experiencia. Llevo, insisto, ya bastante tiempo con coches eléctricos y tanto para lo bueno como para lo malo intento ser justo y decir que hay pocos cargadores de 150 kilovatios como estamos viendo aquí. Y si dejamos el mapa vemos que España está plagada de cargadores de 150 kilovatios. Como digo, esa información que comentas te la compro de hace 4 años, 3 incluso. Pero ya hoy día no se puede decir que no haya cargadores de 150 kilovatios repartidos por todas las informaciones como estamos viendo aquí. Así que continuamos con el vídeo. Están ahí, bloqueando el paso. El apocalipsis. ¿Cuántas aplicaciones necesitas? Si vas a una gasolinera a poner gasolina o gasóleo, ¿qué haces? Bueno, si no llevas efectivo, sacas tu tarjeta y pagas. Así de fácil. En un eléctrico, si no tienes un Tesla, porque es la única red que funciona con un sistema de enchufar y listo. No es cierto, amigo. Thunder también lo hace. Thunder también tiene plug and share. El Anovum creo que también tiene plug and share, creo recordar, no estoy seguro, pero Thunder seguro que sí. De hecho lo he usado en mi coche, pero es que lo he usado no hoy. Lo llevo usando desde hace 3-4 años. Creo recordar que con el Ioniq es cuando empezaron a activar ese sistema de plug and share, que vale para cualquier marca de vehículo, siempre y cuando el vehículo lo admita. No son todos, pero cada vez son más. En cambio Tesla tiene el sistema de plug and share en su marca, pero de momento no lo ha implementado para el resto de marcas. Y digo bien de momento, todo esto con actualización de software y programación de sistema, pues perfectamente válido. Pero Thunder, por ejemplo, es muy cómodo cargar. Ahora mismo la verdad es que no me sale, no recuerdo, sé que hay más marcas, pero ahora mismo no recuerdo cuál más hay, pero Thunder seguro. Thunder tiene una red de recarga en España que no es ni mucho menos tupida como para poder hacer un viaje exclusivamente con Thunder. Y sí, ahora vas a nombrar una serie de aplicaciones que tienes que tener y así voy a comentar según lo vas diciendo, ¿vale? Prepárate para rellenar tu móvil con un montón de iconitos de diferentes apps. Para viajar en España con un eléctrico en el año 2026, el siglo XXI, con ciertas garantías, necesitas tener instaladas, registradas con tu tarjeta de crédito metida al menos estas aplicaciones que te voy a decir ordenadas alfabéticamente. Acciona Recarga. Voy a avanzar un poquito aquí EDP para Charge. no hacer eterno el vídeo. Yo te invito. Y ahora os comento. De todas estas, EDP, en donde yo resido no hay muchos cargadores, con lo cual no. Electromas sí que la tengo. Endesa la tengo, pero estoy pensando en quitármela. ¿Por qué? Porque no funcionan casi ninguno de los cargadores. Y es una pena porque tiene muy buenas tarifas, ¿no? Cuando funciona es perfecto. Luzgon no la conozco. Repsol Wireless, aquellas personas que tengan luz con Repsol, que muchos lo tienen exclusivamente por el descuento que tienen, pueden cargar los cargadores Repsol, eso sí, a 50 kilovatios, que son la mayoría de las son a 50 kilovatios, cargan a 24 céntimos o sí, 24 céntimos de kilovatio. O sea que mucha gente lo tiene porque a lo mejor va a estar de vacaciones, va de viaje o a un sitio que está allí de veraneo. Aquí en el puerto ocurre mucho, el cargador Repsol del puerto, que era inicialmente de Ibil, que creo que es de los primeros en España en montarse, está siempre colapsado en verano, ¿no? De mucha gente cargando, porque es de los pocos que hay. Bueno, también ahora está el Anovum también, pero un poquito más caro, entonces mucha gente se contrata Repsol, la luz con Repsol y carga en Repsol cargando a 24 céntimos. Eso sí, hay que tener en cuenta que el límite es de 2.000 kilovatios, con lo cual te sirve para aproximadamente unos 10-12.000 kilómetros, pero vamos, si es para verano, te sobra. Al final de todas estas aplicaciones usas Electromas para buscar mapas, la de Tesla si quieres cargar en Tesla, correcto como dice el punto 9, y Iberdrola para incluso cargar en muchos cargadores gratuitos que tienen repartidos. En Jerez hay 6 cargadores gratuitos mínimo. Usas 4 o 5, aunque sí que es verdad lo que dice, tienes que tenerla registrada, pero yo esto lo veo un poco a las aplicaciones de los parkings para entrar y que la barrera se te abra automáticamente. Tú tienes dos opciones, que es coger el ticket, entrar al parking, aparcar y después irte a la ventanilla a buscar el cajero, que en muchos parkings hay uno en todo el parking. Tienes que ponerte a buscarlo, hacer la cola y volver al colegio. ¿Qué hace mucha gente? Pues se coge y se registran en las 4, 5, 6 aplicaciones que hay de parking para cuando llegas con tu coche, te da la matrícula y te cobra directamente la cuenta. Eso ya es como todo, cada uno decide hacerlo de la forma que quiera. Yo lo hago así, yo tengo 5 o 6 aplicaciones de parking y las uso y es muy cómodo. Cada vez que voy a llegar a un parking no tengo que preocuparme absolutamente de nada. ¿Me ha obligado a estar media hora con aplicaciones, programándolo, poniéndolo? Sí. Pero bueno, una vez que te has hecho ese trabajo, ya está hecho. Esto es lo mismo. Lo pones
y ya tienes las aplicaciones instaladas y configuradas. Hay una norma que es lo que dicen que al final de este año o del que viene, ya todos los cargadores están obligados a tener lector de tarjeta y poder pagar directamente con tarjeta. Los de Iberdrola con la fusión con BP, ya muchos de ellos lo tienen. Y Ionity creo que también, creo. Endesa creo que todavía no los tiene. Tesla, los V4 creo que también tiene la opción de pagar por tarjeta directamente, mantiene su pantallita que te va informando del procesador de carga, entiendo, para aquellos coches que no son Tesla y que no tienen la información en el coche. Sí, obviamente es una cosa en la que hay que avanzar. Todo esto voy a dar una reflexión para el final del vídeo que comentaré un poco todas estas cosas. Pero sí, es verdad, hay que estar aumentando aplicaciones. Es un poco coñazo, tienes que tener un móvil con un mínimo de espacio libre para esas aplicaciones, que no son móviles de 100 euros que después te vaya todo muy lento y no te falle. No te voy a decir un iPhone de última generación, pero sí un móvil que tiene un mínimo de servicio. Wenea, Thunder. Thunder, por ejemplo, es de las pocas que podrías no tener. También tienen pago por tarjeta en algunos de sus cargadores. Y también tiene Plug and Share, por lo cual tú configuras una vez en Thunder el Plug and Share y te olvidas. No sé si te obliga a tener la aplicación para configurarlo, creo que sí, pero no estoy seguro. En cualquier de los casos, es un proceso que es verdad que es engorroso, más que engorroso es tiempo. Pero que una vez que lo has hecho ya, lo tienes ahí, no tienes que estar constantemente haciéndolo. Yo te invito a que te imagines en la escena. Es de noche y está lloviendo. Y llegas a un cargador. Bueno, por fin, este cargador funciona. Pero hay que pagar y no acepto una tarjeta cualquiera. Eso es lo más habitual. Y entonces, de noche, bajo la lluvia, y la mayor parte de ellos no tienen techo, te tienes que poner a bajar una app y a meter la tarjeta y a hacer todo eso. Es una experiencia que te quita las ganas de ser ecológico. Vamos a ver. La mayoría de veces tú ya tienes la aplicación instalada antes de salir de viaje. Te has registrado porque sabes además en los cargadores en los que te vas a parar. Has tenido que planificar el viaje. A día de hoy sigues teniendo que planificar un poquito el viaje, sobre todo para ver, oye, voy a cargar esta red que es un poco más barata que esta otra, o mira, aquí voy a parar, aquí no llevo mejor, o por si acaso voy a esta otra. Totalmente de acuerdo. Hay que planificar el viaje, si tienes pendiente los puntos de carga, también. En definitiva, hay que revisar un poquito y planificar, como te digo, el viaje. Pero bueno, si te coges lloviendo, te metes dentro del coche y dentro del coche tranquilamente, ni aunque llueva, te registras, coges la app y obviamente sí. Un fallo gordo que tienen la mayoría de puntos de carga es que no tienen techo. De eso nos quejamos todos los usuarios de vehículos eléctricos, sobre todo en verano. Aquí en Andalucía te puedes imaginar. El mito del ahorro en el viaje largo. Os dije que os iba a dar cifras y datos. Pues seguimos con ello, porque aquí es donde muchos se van a llevar o os vais a llevar una sorpresa. Cargar cuesta poco, dicen. Sí, sí. Si es en tu casa, en tu garaje y sobre todo si es con tarifa nocturna, que te puede salir dependiendo de muchas cosas. Pero pongamos que te salga a 0,10 euros el kilovatio. A ver, si tienes tarifa nocturna y tienes 3 tramos, hay tarifas desde 0,07, incluso algunas 0,065, como es la de Octopus. De eso también estoy puesto porque, bueno, estoy llevando temas de asesoramiento energético y estoy bastante puesto en temas de tarifa. En el caso en el que tengo una tarifa 24, nos vamos a 10 o 11 céntimos, sin impuestos de electricidad. Con impuestos nos podemos ir a 15 céntimos en el peor de los casos. 15 céntimos, 15 kilovatios son 2,25 euros cada 100 kilómetros. Es como bien dices, cargar en casa es barato. Vamos a ver ahora, según lo que comentas, cuánto sale cargar en la vía pública, en viaje. Pero en ruta el precio se dispara. Para comparar, he pensado en un viaje de 500 kilómetros, a donde queráis, da igual, 500 kilómetros. Y he comparado un eléctrico moderno, por ejemplo, podría ser un Tesla Model 3 o un Hyundai Ioniq 6, con un diésel eficiente, tipo BMW Serie 3 o Mercedes Clase C diésel. Vamos a ver cada caso. Escenario eléctrico, carga en ruta rápida o ultra rápida. Consumo medio real en autopista, 19 kilovatios hora cada. Empezamos mal. No había visto el vídeo. Pensé que hablabas de un Tesla en general. Y ese consumo se me acerca más al del Model Y. El Model 3, yendo a velocidades legales, 120, su consumo medio está entre 15 o 16 kilovatios, no 19. Ya tenemos ahí un dato que no es del todo correcto.
Yo tengo muchos conocidos que van con su coche y tienen una media de 15 kilovatios en general y hacen mucha carretera. Es verdad que van a 100, 110, van controlando el pedal, van controlando el consumo y algunos incluso bajan de los 14 kilovatios a los 100 kilómetros. El Tesla Model 3, como digo, es uno de los coches más eficientes que hay. Si nos ponemos en un Ioniq, pasa que es un ejemplo malo porque es un coche que ya no es de masas, con muy poca autonomía, una batería muy pequeña, que todo eso le hace, la batería pequeña al quitarle peso, le hace que tenga todavía un consumo más eficiente. Yo sé de gente que, porque lo he tenido, y estoy en grupos metidos, que llegan a hacer 10 y 11 kilovatios cada 100 kilómetros, pero eso no sería un dato real, sería dar un dato que no es lo normal, por decirlo así. Yo con mi Ioniq hacía 15, 16, 17, porque insisto, yo le voy pegando fuerte al coche, al acelerador, toda la aceleración. 100 kilómetros. Precio kilovatio hora en cargador rápido, media de 2026. No, disculpa que te diga, no, esa no es la media. Ese es el caso quizá más desfavorable. Si te vas a un Ionity, quizás pueda haber algunos 70 céntimos, pero todo lo que sea cargar por encima de 50 céntimos ya es un precio elevado. Tenemos la red de Tesla, que normalmente la media es de 40 céntimos de día, 35 céntimos podía viajar, y hay algunos cargadores que incluso de noche pueden llegar a estar a 22, 23 céntimos. Tenemos la red de Thunder, que están en torno a 45-50 céntimos de euro. Tenemos Eranovum, que está a 40 céntimos y siempre saca algunas ofertillas que a veces se ponen en 36, 37. O sea, no, te has ido al cálculo más desfavorable. Permíteme que te lo diga. Insisto, un dato que te doy como usuario, de primera mano, no de que me han contado que vale 65 céntimos. Que en algunos sitios no tienes más remedio, tienes que pararte, vas con prisa, quieres cargar el más rápido que haya y lo vas a pagar de esa potencia, no te lo discuto. Pero el 70% de cargas que la gente hace no superan los 50, te diría que 40-45 céntimos el kilovatio. Con lo cual ya aquí estamos disminuyendo el coste, el número de kilovatios que consume el vehículo y el coste del vehículo. Así que te voy a rehacer el cálculo cuando acabes a ver si la diferencia es tanta. Y también comentas un detalle importante. Hablas de un viaje de 500 kilómetros no sé si lo has dicho ya o lo vas a decir, pero bueno, seguimos el vídeo. 0,65 euros kilovatio hora. Coste por 100 kilómetros, 12,35 euros. Te voy a decir el coste real de hacer, vamos a poner 40 céntimos, voy a poner 50, siendo generoso. 15 kilovatios, 15 kilovatios a 50 céntimos, me sale 7,50, ¿vale? Bastante menos que lo que comenté de 12,35. Esa es la media. Yo te diría que incluso de ahí para abajo. Coste total del viaje de 500 kilómetros, 61,75 euros. Incorrecto. Tú me has hecho el cálculo como que tú sales de casa con 0% de batería y que haces una recarga en la calle, pero es que eso no es así. En un recorrido de 500 kilómetros, los primeros 350 o 300, si me apuras, ¿vale?, para darte esa ventaja, lo has hecho con el coche cargado en el garaje, con lo cual tu viaje, tú pagas la carga de 200 kilómetros, no la carga de 500. Esos primeros 300 kilómetros te han costado, vamos a poner 1,5 euros cada 100 kilómetros, te han costado 4,5 euros. A eso le sumas 200 kilómetros, que son 15 euros más, y hablamos de que son 20 euros, no 61. No sé si lo has hecho porque no has entendido que has hecho cálculo, porque no entiendes que los coches cuando salen de viaje salen de un garaje en el que normalmente tienen cargador y salen al 100%. Esa es la realidad de todo el que hace un viaje. Yo llevo haciendo viajes mucho tiempo y nunca he salido del garaje de mi casa al 0% teniendo que parar para cargar en la calle. Sería algo inviable y algo ilógico totalmente. Y como digo, ya de esos 500 kilómetros, los primeros 300 los has cargado en casa, no pierdes ni tiempo de recarga, ni tiempo de parada, ni el dinero que representa el cargar en la calle. Por lo cual ese cálculo está, en mi opinión, bastante mal, sinceramente, en mi opinión. Escenario diésel. Consumo medio real 5,5 litros cada 100 kilómetros. Precio medio estimado del gasóleo en febrero de 2026, 1,55 euros el litro. Coste por 100 kilómetros, 8,52 euros. Coste total del viaje de 500 kilómetros, 42,60 euros. No sé en qué coche se puede ir a 5,5 litros a los 100 kilómetros en carretera. Si nos vamos a los datos WLTP, en el cual tú decías que efectivamente
la autonomía real dista mucho de la que dicen los papeles, creo que aquí te estás yendo a lo que te dice el papel que gasta un coche. La realidad es que un coche, yo he tenido coches y además tenemos que comparar el mismo tipo de vehículo. Con un vehículo de 280 caballos como tiene el Tesla Model 3, compáramelo con un coche de 200 caballos mínimo. Yo tenía un Mazda 3 con 165 caballos que en carretera no me bajaba de los 7 o de los 8 litros. Obviamente en carretera, yendo normal, 120, quizás 125. Me hablas de la gasolina a 1,55. Bueno, ahora mismo por la coyuntura que hay con el tema de la guerra, evidentemente no encuentras pocas o ninguna gasolina a ese precio. La normal está en 1,60 o 70, pero bueno, 1,55 te lo compro. Lo que no te compro es el dato del consumo medio real de un coche, que se va más a los 7 litros perfectamente. Entonces ya nos vamos, 7%, nos vamos a 10 y pico a 10 euros por cada kilómetro. Nos vamos a casi 55 euros en ese recorrido de esos 500 kilómetros. 50-55 euros, no 42, contra los, habríamos visto 4 euros por un lado y creo que eran 15 por otro, me frente a los 20 de esos mismos 500 kilómetros, partiendo con que has salido de casa cargado y que solo pagas 300 kilómetros, todo hay que decirlo. En la gasolinera eso no puedes hacerlo, en un coche de combustión, siempre tarde o temprano vas a tener que ir a la gasolinera a echar gasolina, pero en un coche eléctrico, cada viaje que tú hagas, tienes la opción siempre de salir de casa con el depósito lleno, vamos a decirlo así, a un coste muy reducido. Ese dato, insisto, no sé si no lo has puesto porque no lo sabes, porque lo desconoce, no lo sé, ni voy a entrar a opinar sobre ello. Pero es la realidad, cuando sales a viajar con un coche eléctrico, no sales con el coche al cero, al contrario que sí te puede ocurrir con un coche de combustión, que nada más que salir te toca y llenas el depósito. Resultado. Un resultado que a lo mejor no te esperabas, que viajar en un moderno diésel te puede salir hasta un 45% más barato que hacerlo en un eléctrico. La ventaja del eléctrico, lo he dicho al empezar, está en el uso diario, sobre todo cargando en casa, pero en el momento que sales a la carretera y además cuando tienes poca autonomía no puedes elegir, tienes que ir a donde vayas, pues se puede convertir más que un ahorro en un sobrecoste, sumado además la pérdida extra de tiempo. Me hablas de pérdida extra de tiempo. Bien, sí que es verdad que evidentemente no se puede comparar el tiempo de que tardas en cargar un coche eléctrico, en repostar en gasolina, que lo que tardas en cargar un coche eléctrico. Pero la realidad es que la diferencia es tan pequeña, tan reducida, y en un viaje largo no suele superar un 10% por encima del tiempo que tardarías en hacerlo de combustión, porque el de combustión también tienes que parar porque tienes que descansar, tienes que estirar las piernas, tienes que ir al servicio, te quieres tomar un café. Bien, sí que es verdad que en el eléctrico te va a obligar a parar, vamos a decirlo, la venta Paco, que es la que tiene el cargador de coche eléctrico en el que quieres para cargar, en vez de irte a la venta Pepe, que es a lo mejor la que te gusta el café porque lo hacen mejor. Eso sí que es verdad. Pero bueno, el café de la venta Paco tampoco está tan malo. Es un ejemplo un poco que yo hago a la gente cuando digo, es que me obliga a parar. Sí, es verdad. Me gustaría poder parar en otro sitio a comer, pero no, tengo que ir a comer al sitio donde haya un cargador. Y es cierto, cada vez, como ya hay más cargadores, más sitios, ya esa elección se hace mejor, no tienes que digamos, ceñirte tanto. También es verdad que hay veces que vas a cargar un cargador de Tesla en el que no hay absolutamente nada alrededor. Pero la realidad es que en esas paradas no son de más de 10-12 minutos, lo digo por experiencia propia, en alcanzar autonomía suficiente para llegar al siguiente cargador. Con lo cual, esas paradas que comentáis, esa terminización no lo es tanto. O sea, y lo digo desde la realidad. Hace 3-4 años quizás las paradas eran más largas, había cargadores más lentos, había menos red de carga, tenías que parar a lo mejor cuando ibas al 60%, porque si no cargabas a otra mano no ibas a llegar al siguiente cargador. Todo eso sí que es verdad que ocurría hace 3 o 4 años, que es lo que todavía mucha gente tiene grabado, que es la realidad de a día de hoy. Pero la realidad de hoy ha cambiado enormemente, gracias a Dios, insisto, en este tiempo, y ya no tiene nada que ver con lo que se hace, como la forma de uso de un vehículo eléctrico a día de hoy, que como tenías que usarlo hace 3-4 años. El coste de los incidentes. ¿Te sorprende que te den siniestro el coche por un bordillazo? Pues sí. Este es un tema del que se habla poco, pero que está aterrorizando, yo creo que a partes iguales, a los usuarios y a las aseguradoras. En un coche térmico, si tienes un golpe,
no sé, en un volardo, en un coche que das en los bajos, pues bueno, un impacto lateral, pues nada, lo llevas al chapista, se endereza, se pinta y listo. ¿Qué puede costar? No sé, 500, 1000, 2000 euros si la cosa es seria. En un coche eléctrico, la batería suele ser un componente estructural que ocupa todo el suelo del vehículo. Vamos a verlo en detalle. La batería es el coche. Según informe de Reuters y empresas de gestión de siniestros como Touchstone Research, un daño en la carcasa de la batería, por pequeño que sea, suele implicar la sustitución completa del pack por seguridad, por riesgo de incendio químico. Reparación imposible. Muchos fabricantes, especialmente Tesla con sus nuevas celdas 4680 o baterías estructurales, no permiten la reparación de módulos individuales. Si la batería está tocada, hay que poner batería nueva. Siniestro total financiero. El coste de una batería de entre 75 y 80 kWh puede oscilar entre los 15.000 y hasta los 25.000 euros. En un coche que tiene 3 o 4 años, ese coste de reparación supera el valor venal del vehículo. Resultado, tu seguro declara siniestro total por un golpe que en un térmico se arreglaría por 2.000 euros o muy poco más. Primas al alza. Esto ha provocado que... Vamos a ver, por partes. Comentas el precio del tema del seguro. Mira lo que acabo de encontrar por aquí. Compañía en Estados Unidos que anuncia rebaja del 50% de las primas de seguro para conductores de Tesla. Es verdad que algunas compañías de seguro, cuando dices que vas con un eléctrico, te cobran más, pero yo te digo la experiencia propia. Para mí no ha habido mucha diferencia entre el coste del seguro cuando tenía un coche térmico que ahora que tengo un Tesla. Creo que estoy pagando unos 400 euros por un Tesla Model 3 a todo riesgo con franquicia de 300 euros. Pero bueno, 400 euros no me parece ni de lejos un precio caro. Lo que comentas del siniestro del bordillo, no conozco el caso, pero sí puede ocurrir que en algún momento concreto se haya dado un golpe y que en algún momento, en una situación concreta, eso se haya producido. Pero desde luego, por un caso concreto no se puede establecer una norma. No se puede establecer una norma. Las baterías son tan seguras en general, que tenemos todos estos datos aquí. Vamos a ver. Que tenemos por un lado estadística de riesgo de incendio en caso de impacto similar. Y tenemos este dato que es muy fácil de ver, en el cual nos dice que por cada 100.000 coches vendidos híbridos se incendian 3.400. De gasoil o gasolina se incendian 1.500 y solo se incendian 25,1. Que bien es verdad que cuando se incendia el incendio puede costar más apagarlo, sí. Que hay que usar técnicas nuevas para apagar incendios de coche eléctrico, también. Para eso los bomberos se están formando. Creo que uno de los últimos elementos que usan para apagar un incendio de una batería es una manta térmica que colocan por encima del coche y apagan el fuego por sofocación, o sea, le quitan el oxígeno y acaban con el fuego. De hecho, bueno, hicieron una prueba concretamente el experimento consistía en quemar un Renault, que se hizo además hace muy poquito en Madrid. Demostró que la batería en coche eléctrico es mucho más resistente al fuego de lo que suele creer. Y además, básicamente porque intentaron hacer arder la batería de ese Renault Megane, le metieron fuego para conciencia y la batería no ardió. Y la batería estaba cargada al 98%, como dice aquí, como puedes ver aquí. Aparte tenemos a nuestro amigo Eduardo Arcos, Álvaro Sauras, que habla del incendio, que lo vamos a poner aquí, esperemos que se pueda ver. Hoy Renault y los bomberos de la Comunidad de Madrid nos han invitado a ver cómo de terrible es el fuego de un coche eléctrico y hemos quemado ese Renault Megane eléctrico que hay detrás y no os lo vais a creer. Ni siquiera con palés hemos conseguido encender la batería. No obstante, os voy a explicar cuáles son las fases generales de un incendio y cómo funciona este inventito que se llama Fireman Access. Los incendios en un coche eléctrico raramente empiezan en la batería, normalmente empiezan en un coche adyacente, en el interior o en cualquiera de los componentes del vano motor. Muchos de ellos pasan en servicio la mayor parte de la vida del coche cuando se está recargando. En este caso hemos incendiado el coche utilizando gasolina en el asiento del pasajero. Hemos dejado las ventanillas abiertas y eso ha acelerado un poquito la reacción. Tiempo total para consumirse el vehículo, 28 minutos. Al final los bomberos lo han apagado con 450 litros de agua, pero si hubiesen esperado un poquito más, probablemente se habría apagado solo. Durante el incendio hay un montón de momentos divertidos durante los cuales se escuchan pops, bangs y bluffs.
Se disparan los airbags, se disparan los pretensores, revientan los neumáticos y, esto es muy importante, nos han avisado que los amortiguadores tanto del capó delantero como del portón trasero son las principales armas arrojadizas de un vehículo incendiado. Cuando se calientan y sobre todo si estos componentes son de aluminio, tienden a soltarse y salir disparados, así que mucho cuidado. Como podéis ver, en cuanto se inicia el incendio, la propagación es imparable y el vehículo está totalmente perdido, de manera que las probabilidades de apagar un coche mediante un extintor son totalmente nulas. Los extintores evitan que se inicien los incendios, pero no contribuyen a extinguirlos, salvo que el foco de las llamas esté muy localizado y en un interior de goma espuma hay un montón de cosas que arden. En cuanto a la batería, está debajo del coche y, para sorpresa de los bomberos y también de Renault, esta no se ha dignado a arder a pesar de estar cargada al 98%. La idea era clara: la batería prendería fuego, se vería una especie de geyser de llamas a través del Fireman Access y los bomberos acercarían la manguera para apagar el fuego en 10 veces menos tiempo de lo que se tarda en apagar una batería convencional, salvando al planeta. Sin embargo, este experimento ha servido para comprobar que, aunque es posible que se incendie la batería de un eléctrico, prenderla a fuego quemando el resto del coche no es ni muchísimo menos tan sencillo. Y sirva como prueba que los bomberos han cogido un palé que tenían por ahí y lo han hecho trizas, le han echado gasolina, lo han prendido fuego con la esperanza de que la batería acabase ardiendo. Y ni siquiera eso ha servido para incomodarla. Entonces, por un lado, este experimento ha sido un fracaso porque la batería no se ha quemado, pero por otro lado ha sido un éxito porque hemos comprobado que incluso cuando vemos por ahí coches eléctricos que se queman, es probable que la batería siga prácticamente intacta. No podemos garantizar que esto vaya a pasar siempre, pero, como decía aquel chiste inglés sobre las ovejas, sí podemos garantizar que hemos quemado un coche y al menos una de las veces la batería no se incendia. Bueno, Máximo, aquí lo tienes. La realidad es esta, que es complicado que se incendie un coche eléctrico. Aquí tenemos los números reales. Esto obviamente ocurre porque hay muchísimos coches de gasolina respecto a los coches de combustión. Y aquí hay una cosa que es muy importante, que yo siempre comento. Cuando se cae un avión, cuando un avión se cae, es noticia. ¿Por qué? Porque es algo que ocurre muy poquitas veces. Todos los días en España se incendian, no sé la estadística, pero 10, 15, 20 coches diarios en España de combustión, con lo cual ya no es noticia. Cada vez que vemos un coche en la cuneta que se ha incendiado, todo el mundo ya dice, es eléctrico. Y alguna vez lo será, evidentemente, pero la mayoría de veces no. Tenemos el ejemplo del Alcorcón, que se criminalizó a los coches eléctricos sin ser un coche eléctrico que había incendiado, creo que era un Porsche Macan, creo que era de híbrido no enchufable, creo que era, tenía tubo de escape, tenía motor de combustión. Tenemos un montón de ejemplos más que se pueden dar. La realidad es que se está criminalizando algo que no provoca tantos males como se hace ver. Y insisto, algún eléctrico se incendiará, por supuesto, pero aquí tenemos el porcentaje real. Esto no me lo invento yo, esto son estadísticas que si quieres rebatirlas, pues adelante, pero ahí están, ¿no? Entonces vamos a continuar con el vídeo. Dado que en 2025 y en este 2026 las primas de seguros para los coches eléctricos hayan subido significativamente, en algunos casos hasta un 20% más caras que sus equivalentes de combustión, porque el riesgo de que el coche acabe en el desguace por un incidente menor es mucho más elevado. Como digo, a mí eso no me ha ocurrido. Tengo 3 coches eléctricos y los he asegurado a un precio parecido, por no decir idéntico al equivalente al coche que tenía anteriormente de gasolina o de gasoil. Viaje de máximo kilometraje ideal. Entonces, ¿para qué sirve un eléctrico? Digamos, fuera de la ciudad, ¿no? En ciudad son perfectos. ¿Para qué sirve un eléctrico? La verdad científica, yo diría que empírica, es que el coche eléctrico tiene actualmente un muro invisible, que es el muro de los 300 kilómetros. Hasta 300 kilómetros sales de casa, cargado al 100%, llegas a tu destino y en el destino cargas allí mientras duermes o haces tus gestiones. Es imbatible el eléctrico por suavidad, par motor y silencio. Es el coche ideal. Y precio. Se te olvida mencionar el tema precio. Si tú todos los días sales con tu coche y vuelves después de hacer 200 kilómetros, que es una exageración, yo sé que dicen el caso tope, ponte que hagas 100 kilómetros al día, que es algo que no mucha gente, pero
porcentaje mínimo, pero pueden llegar a hacer. Tenemos, hemos dicho 100 kilómetros al día, tenemos 3.000 kilómetros al mes. Como has cargado todos los días en casa, porque no te ha hecho falta cargar en la calle, tenemos, vamos a redondear, un coste de 2 euros por cada 100 kilómetros. Tenemos que te ha costado 60 euros al mes en electricidad hacer 3.000 kilómetros. Con el mismo cálculo tuyo de antes, que nos íbamos a perfectamente, vamos a redondear también a 10 euros por cada kilómetro. Esos 3.000 kilómetros te han costado 300 euros. Eso sí, cada 6 kilómetros, cada 6 meses, tendrás que pasar la revisión de los 15.000 kilómetros, 300, 400 euros más si vas al caso oficial. Súmaselo también. Los eléctricos, Tesla, por ejemplo, no te obliga a pasar mantenimiento, que no significa que no tengas que hacer ciertas cuestiones, pero no tienes que ir cada X tiempo o cada 15.000 kilómetros forzosamente a pasar una revisión de 300 o 400 euros. Luego ya tenemos ese ahorro, ese mantenimiento, pero sobre todo el ahorro principal es en esos 300 euros al mes que los conviertes en 60 euros, con lo cual tenemos 240 euros de ahorro al mes. Nos encontramos con que al año estamos ahorrando 2.700 euros. En 5 años ha ahorrado más de 12.000 euros en el uso de un vehículo eléctrico respecto a un vehículo de combustión. Y ese es un dato que a mucha gente se le olvida cuando habla de los coches eléctricos en cuanto a lo que es el uso, el coste por uso. Pero solo hacen referencia al coste de la adquisición. Pero el coste de un vehículo no es solamente el coste de adquisición, es todo el coste que te representa el uso del vehículo. Y ahí donde el eléctrico, evidentemente, en el coste de uso, pues barre completamente a los coches de combustión. Probablemente para el 90% de los días de tu vida. Efectivamente. Es que el 90% de los viajes que tú haces, yo diría que incluso el 95%, no vas a necesitar cargar en la calle. Yo personalmente voy a navegarme cuando voy a Málaga, o incluso a Sevilla ya no, porque a Sevilla voy y vengo sin problema, pero cuando voy a Málaga pues me obligas para cargar. Pero es que eso es un día al mes. Y yo asumo la incomodidad que representa para mí, que lo sigo diciendo, que no es exactamente igual que hacerlo con un coche de combustión, no lo es, porque no lo es. Pero asumo esa incomodidad, asumo esa molestia, asumo el pagar una carga a un precio parecido, más reducido siempre, pero bastante más de lo que cargo en casa. Asumo que ese día en mi coche no va a ser igual de rentable que lo es los otros 29 días del mes. Y lo asumo porque tengo esos otros 29 días para compensar en lo que me tengo que pagar en un cargador rápido. Y como es un día, no me importa, si tuviera que pagar 60 céntimos, que intento no hacerlo nunca, pero si tuviera que hacerlo lo pagaría perfectamente, porque el resto de días me estoy ahorrando eso que te acabo de comentar antes, esos 100 kilómetros, pues esos 3 euros diarios o 5, ¿no? Eran 5 o 6 por 5 o 6 de lo que sea, da igual. Me ahorro todo eso cada día en el uso del coche. Más de 300 kilómetros. Aquí ya entras en la zona que he llamado de incertidumbre. Tienes que planificar, dependes de terceros, te expones a precios abusivos y te arriesgas a que un cargador estropeado arruine tu viaje o tu fin de semana. No es así. Planificar, bueno, hay una red de carga, como ya hemos visto antes en Electromaps, sobradamente tupida, para no tener que estar pendiente de si me voy a encargar un cargador de otro. ¿Ver dónde voy a cargar para ahorrar dinero? Sí, pero planificar ya no. Yo le digo a mucha gente, ya el problema no es saber si te vas a encontrar un cargador para poder cargar, el problema es saber si tu parada va a ser de 10, de 15 o de 20 minutos, y no más. 25 si me apura, en algunos casos concretos y en el peor de los casos. Yo con mi Tesla voy, enchufo, en 13 minutos 14 estoy listo para seguir para la siguiente ruta. Es verdad que Tesla es de las redes de carga más eficientes, con potencia de carga de 150 kilovatios, incluso 250 en los últimos V4, como digo. Mi coche no acepta máximo 170, con lo cual no aprovecharía la potencia del cargador, pero es que no necesito más. Es que yo no tengo problema en parar ese 10-15 minutos, para mí no representa un drama, ningún trauma, ni nada que me haga no decidirme por un coche eléctrico. Por un viaje largo, un coche eléctrico, yo diría que no es una opción, es una servidumbre. Yo creo que el coche debe estar a tu servicio y no tú al servicio de tu coche. Conclusión. En resumen, el coche eléctrico es una tecnología fantástica, siempre que no la saques de su zona de confort. La pesadilla no es el coche en sí, que suele ser una maravilla de la ingeniería, sino el ecosistema que le rodea. Entre autonomías que se desploman si hace frío, hace calor
o vas rápido. Una red de carga que en España todavía hoy es un caos administrativo y técnico, y el riesgo económico que supone cualquier pequeño daño en la batería. Viajar en un eléctrico largas distancias hoy es un auto de fe. Nunca mejor dicho, un auto eléctrico es un auto de fe. Si hacen muchos viajes de más de 300 kilómetros al año, piénsatelo 2 veces, porque en mi opinión, un diésel o un híbrido sigue siendo el rey de la carretera. Desde el máximo respeto a tu opinión, como acabas de decir, yo también te doy la mía. Efectivamente, no es lo mismo viajar con un coche eléctrico que con un coche de combustión. La diferencia es tan ridícula en cuanto a tiempos y en cuanto a planificación, que tampoco es que sea excesiva a día de hoy, como digo, insisto, a día de hoy, que todo lo que te aporta los 29 días que sales de tu casa cargado y vuelves a tu coche cargado, hacen compensar esa molestia que tienes que tomarte el día que vas a hacer un viaje. En mi opinión, a mí me compensa, de hecho, como a mí, cada vez a más gente, porque recordemos que los coches eléctricos cada vez se están vendiendo más. Hay que entender que ahora mismo creo que hay un porcentaje de venta de coches eléctricos de un 10-12%, lo que ha sido este año 2025, respecto a lo que se han vendido. Y que el parque de coches eléctricos de España actualmente no supera el 5%, creo que estamos en el 4%. O sea que de cada 100 coches, solo 4 son eléctricos. Pero ya a día de hoy tenemos una infraestructura que nos permite movernos perfectamente con ese coche eléctrico por cualquier parte de España, teniendo que estar un poquito pendiente, de acuerdo, pero podemos viajar. Hace 3 años era impensable. Había tramos en los que sencillamente no había cargador y no podías hacer un viaje con un coche eléctrico porque no tenías ni una sola opción. Hay veces que tenías una sola opción, te fallaba esa opción y te tocaba tirar de grúa. Y eso es verdad. Eso lo hemos vivido aquellos que hace años dimos el paso a la movilidad eléctrica teniendo que tener un segundo coche de combustión para esos viajes que no podíamos hacer con el eléctrico. Hay un vídeo en el que comento un poco mi experiencia en estos 6 años y explico ampliamente todo esto. Pero no estoy de acuerdo con tu opinión, o sea, respeto solo faltaría. Pero la opinión mía como usuario de vehículo eléctrico es que no tengo problemas a día de hoy para moverme, para viajar, para cargar, para nada. Y obtengo el ahorro diario en los recorridos diarios y el tener que pagar un poco más o casi lo que te cuesta un coche de combustión. Y aquí además te digo, voy a poner un vídeo, no lo voy a poner entero, pero es para que se vea un poco. Tenemos la experiencia de Berta Benz en 1800 y pico. Esta fue la primera mujer que hizo el primer viaje en vehículo de combustión. Voy a dejar el enlace en la descripción, ¿vale? Para el que lo quiera ver. Básicamente esta fue la pionera y fue la que hizo el primer viaje en un coche de combustión. Obviamente el apellido Benz os sonará, de Mercedes-Benz, de Daimler. Y aquí en este vídeo explica cómo fue el viaje, lo que significó para la industria y lo que significó y el empuje que supuso para su marido. Esa movilidad, y lo que impulsó fue que se fuera popularizando poco a poco. En algunos sitios, aquí obviamente se ha hecho una escenificación, pero claro, cuando llegaba a algún sitio la tildaban de bruja por llevar un coche que se movía sin carro de caballos, sin ser tirado por un carro de caballos, ¿no? Obviamente salvando las distancias y en el tiempo que llevamos, un poco los que tenemos coches eléctricos hemos sido un poquito como los raros, ¿no? Los early adopters, que son los que hacen también, ¿no? Pero básicamente el tiempo, ahora mismo nos encontramos en un punto en el que lo que son capaces de ofrecer las marcas de vehículos eléctricos en cuanto a vehículos por precio, autonomía, se acerca a lo que el público demanda, y precisamente por eso están subiendo las ventas cada año de forma exponencial. En Noruega, creo que el año pasado se han vendido 12 coches de combustión, no un 12%, 12 coches de combustión. El resto todo eléctrico. También es verdad que se ha hecho así porque en Noruega hay una política de exención fiscal para los vehículos eléctricos y son mucho más baratos los coches eléctricos que los coches de combustión. Pero aún así, y hombre, por supuesto, hay redes de carga, hay cargadores por todos lados. O sea, se ha invertido en esa tecnología y nos llevan, pues creo que 5 o 6 años de ventaja respecto a la implantación del vehículo eléctrico.
ya prácticamente es muy difícil verte coches de combustión en Noruega. Todavía quedan algunos, obviamente, pero cada año ya digo que las ventas han sido eso, por 99%, 98% de vehículos. Pero estamos digamos, en los inicios en España a la transición del vehículo de combustión al vehículo eléctrico. Y estando en esos inicios con un 4% de parque automovilístico 100% eléctrico, ya tenemos una infraestructura de recarga que nos permite recorrernos toda España, lo cual está muy bien. Todavía falta, por supuesto, pero también lo que tenemos en contra son medios de comunicación que han estado demonizando desde el principio el coche eléctrico. Pero ¿qué pasa? Que cada vez ya que vamos siendo un poquito más, la gente se informa por los usuarios del vehículo eléctrico y no por esos medios de comunicación, y se dan cuenta que todo eso que le habían contado no es tan cierto como parece. Y a veces se sienten engañados y frustrados por decir, oye, pues yo pensaba que esto era de otra forma y tú que tienes un coche eléctrico me estás demostrando y me estás enseñando que no es así. El coche eléctrico es algo disruptivo. Algo disruptivo significa que en poco tiempo, cuando llega a un punto en el que lo que ofrece entra dentro de lo que es la demanda, cosa que como digo ya está ocurriendo, pues puede ocurrir lo mismo que ocurre, puede ocurrir lo que pasa en esta foto. Aquí tenemos la avenida de New York City en el año 1900, la Quinta Avenida de Nueva York. Hay un coche de combustión y 13 años después no se ve ni un coche de caballo. 13 años tardó Nueva York en esa época en pasar de los coches de caballos a los coches de combustión. ¿Por qué? Porque sencillamente eran mejores, no había otra. Eran mejores, una tecnología mejor. A los eléctricos le pasa lo mismo. Los trenes son eléctricos porque consumen poco, pues claro, tienen un coste energético de dinero para moverlos reducido, porque no contaminan y porque tienen un mantenimiento muy sencillo. No hay otra. Los coches eléctricos les ocurre exactamente lo mismo, pasa que necesitan de ese apoyo de esa red de carga para poder funcionar. Esa red de carga, insisto, cada vez ya es más mayor, seguirá creciendo, tienen que haber más cargadores en la vía pública para facilitar que aquellos que no tienen garaje, que son un 70% de la población de los coches que duermen fuera de garaje, tengan acceso a una red de carga en la que no tengan ningún problema de poder cargar con seguridad cada día o cuando necesiten para poder moverse, y a partir de ahí pues se seguirá popularizando más. ¿Quién está comprando coches eléctricos hoy en día? Principalmente quien tiene garaje. Eso es el que mayor gana. Porque efectivamente el ahorro de un coche eléctrico proviene de la carga en el garaje. Y también quienes hacen un mínimo de kilómetros. Si tú no haces kilómetros con tu coche, te da exactamente igual o casi igual el coste de la gasolina, porque si va a gastar 40 euros al mes, te da lo mismo que gastar 40, que 45, que 50. Y obviamente no te vas a gastar un dinero en un coche eléctrico porque no le vas a sacar la rentabilidad. Pero a poco que hagas 1.200, 1.500 kilómetros al mes y te gastes 100, 120, 140, ya es un gasto representativo como para empezar a mirar otras opciones en las cuales digas, perdé, es que estos 150 se me convierten en 30 euros cargando en casa y me quedan 120 euros para pagar. Si no, obviamente no todo el coche, pero una parte importante del coche. Hay coches por 18, 19.000 euros eléctricos 100%, BYD Dolphin Sus, por ejemplo. Coche pequeñito, un coche utilitario, pero bueno, un coche que su precio es parecido a su equivalente al de combustión. Si me apuras 3.000 euros más caro, vale, 3.000 euros lo recuperas en 2-3 años de uso perfectamente. También otro detalle que hay que tener en cuenta: cuando tienes un coche eléctrico viajas más porque viajas por menos dinero y te animas a hacer más viajes, más recorridos. Con un coche de combustión ya no estamos pensando si ir a algún sitio, oye, que estos son 10 euros ir ahí y volver, ¿no? Además de lo que te gastes en el sitio. La realidad es esa: el que tiene coche eléctrico al final acaba haciendo más kilómetros que el que va en una combustión por el coste que le representa. Pero sí que es verdad que todavía tienen que mejorar redes de recarga, tienen que poner cargadores en vía pública para facilitar la carga a usuarios en garaje, tienen que mejorar la disponibilidad de los cargadores, en eso estoy de acuerdo contigo. Pero de todo lo que comenta en el vídeo, yo creo que más o menos te lo he podido comentar todo. Y bueno, te doy la postura de un usuario de vehículo eléctrico. Insisto, no soy un profan ni digo que esto sea lo mejor. Esto tiene sus pros y sus contras. Los contras son los que ya hemos comentado. Y creo que, bueno, que ya no hay mucho más que comentar. Así que espero que te haya parecido bien los comentarios. Estoy abierto aquí a comentarlo contigo si lo deseas. Ya tienes mi forma de contacto en el propio perfil. Y nada, pues un saludo. Vamos a ver qué terminas de ver aquí. Coche del día. Terminamos el vídeo. Para ilustrar lo que hemos contado,
he elegido como coche del día el Mazda MX-30R EV. Es un coche fascinante porque es la respuesta de Mazda a todo lo que hemos hablado hoy. Es un eléctrico, sí, pero con una batería pequeña de solo 17,8 kWh para no cargar con un peso innecesario en el día a día. Este coche está muy bien. Mazda, de hecho yo tuve un Mazda, son magníficos coches. Es una opción para aquella persona que no se atreve todavía a un 100% eléctrico, precisamente por todos esos miedos que se le han inculcado en medios de comunicación en general. Y sí, es una opción muy válida. Insisto, cada uno se compra el coche que quiere, pero lo que yo no entiendo, digamos, no asimilo, es que por recibir una mala información, alguien que por alguien que podía haberse comprado un coche eléctrico en principio, se compra un coche híbrido enchufable. ¿Y qué ocurre? Esa persona que tiene un híbrido enchufable después de un año, viendo cómo la autonomía se le queda corta para que su 100% de recorrido sean en modo eléctrico, acaba buscando un coche eléctrico 100%. Ese es el paso normalmente del que se compra un híbrido enchufable. La mayoría acaban. Hay otros que se lo compran exclusivamente por el acceso a zonas de bajas emisiones. Cada uno hace lo que quiere, que ni siquiera lo carguen. Me parece un uso fraudulento de un coche híbrido enchufable, pero bueno, ya se tomarán las medidas que se tengan que tomar. Pero bueno, en definitiva, obviamente aquí cada uno se compra el coche que quiere. No voy a venir yo aquí a decirle el coche que tiene que comprarse cada uno, solamente a dar mi opinión como usuario de coche eléctrico y en concreto a comentar el vídeo que has expuesto, pues darte mi opinión y darte mi punto de vista sobre las cosas que has comentado, como insisto, desde el máximo respeto y el máximo respeto a la diferencia de opiniones, pero claro, con datos que, como ya he comentado en el vídeo, pues no creo que no son del todo correctos. Pues nada, el vídeo creo que ya acaba y listo, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo.